Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Qué gran, que, imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contaminamos todo el cuerpo y incendia y encendida por el infierno. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves y de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Bienvenido, está sintonizando el podcast de El Panda Enojo. Pam, pam, pam. Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué ondas? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado este periodo en su vida? ¿Cómo ha estado, pues, estas semanas que hemos iniciado con este estudio bíblico, conversaciones a través de Santiago, en esta serie que he titulado Cristianismo for Dummies? Porque, bueno, yo personalmente considero que Santiago es como el libro, como el ABC para entender más o menos de qué se trata ser cristianos, o un recordatorio de que nos dejemos de hacer un poquito sus bueyes y nos enfoquemos en nuestra vida individual como cristianos y también en nuestra comunidad. Ok. Eh, Pues tengo un invitado que en su momento, en los inicios del Pan de Enojón, le sacaba la vuelta un poquito porque se me soltaba un poquito la lengua. Ahí se me salían una que otra mala palabra, pero como ustedes han sido testigos, yo he ido creciendo, he ido madurando, he ido reflejando un poquito más lo que es el amor de Dios. Pero sin seguir con tanta guaguara, quiero darle la bienvenida a Jano Pizarro, Alejandro Pizarro, del podcast de Extranjero, pero pues solamente quiero platicar un poquito de dónde lo conozco, de dónde es, bueno, de dónde es que lo diga, o se van a dar cuenta por cómo habla, pero bueno, a Jano lo conozco de esta afamada comunidad de podcast cristianos en español, como muchos de los invitados en esta serie. Eh, pero no solamente es que es un conocido de ese grupo, somos co-host de un podcast, de un estudio bíblico un poco diferente a este podcast y también al podcast de él. Y ahí nos juntamos como seis mentes para hacer lo mismo que aquí vamos a hacer, pero aquí un poquillo más enfocado a lo práctico, a la vida y nada de teorías conspiranoicas del clero y esas cosas. Eh, bueno, Jano, qué bueno que estás aquí. Me da gusto que hayas aceptado esta invitación, que hayas dicho, ok, vamos a darle a esta conversación.
Pero antes de nada, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Y es, ¿cómo sería un día perfecto para ti? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a ver, ¿cómo sería un día perfecto para mí? Mm, dormir harto, ver un par de series, compartir un rato con mi hija. Igual en este momento ha sido un poco complicado ver series por la edad que tiene mi hija, porque, por ejemplo, me gustaría ver Los Simpsons, pero con los 5 años que tiene es como bien difícil. Y ella se pega mucho con las cosas que veo. Pero no, yo creo que estar en la casa, yo soy una persona, a pesar de que salgo mucho por el trabajo y por diferentes cosas, me gusta mucho estar en la casa. Y yo podría estar un mes en la casa y no tendría ningún problema, ¿no? Cuando vino la pandemia, muchas personas se desesperaron porque tuvieron que todos meterse en obligación y para mí fue como normal y no tuve tanto que me afectara porque al final tenía todo aquí adentro, libros también para leer en algún momento, hacía harto ejercicio, pero no fue tanto el cambio que me vino con el tema de la pandemia, sobre todo a mí y a mi familia. Muy bien. Entonces podemos entender que eres una persona tranquila, una persona relajada, Sí, que le gusta estar en el hogar y eso está muy chido, porque a mí también de momento me gusta estar ahí tirado en el sofá y no hacer nada. que tiene que ver también con un tema de etapas también. Ya tengo sobre 30 y algo, llevo más de 10 años de casado, entonces eh, ya lo único que uno quiere es estar en la casa, ya, pero ya no sé pues, si me hubieras preguntado lo mismo a los 20 20 y algo, obviamente debería que estar afuera, no sé, pues viajar lo que más se pueda, divertirme, cosas así. Tiene que ver netamente con la edad de cada uno o con la etapa que esté viviendo. Ok, entonces ya estás en la etapa en la que te da frío, ¿no? En la que, ya son las 8, me voy a poner mi chiporro. Pero sabes que a pesar de todo, yo siempre he sufrido de insomnio, pero un insomnio bien extremo. Yo cuando estuve en la etapa de la media, no sé cómo le llamarán en México la media, nosotros, un ejemplo, los últimos 4 años de educación escolar le llamamos educación media. Parece que creo que ustedes le llaman secundario, en la Pues prepa. en la prepa. Ya. Y no sé, pues yo me acostaba a las 5 o 6 de la mañana y me levantaba a las 9 10 de la mañana para ir a clase. Y, o sea, el cuerpo no tenía problemas con eso porque al final tenía 16 17 18 años. Obviamente ahora no tengo tanto ese tipo de insomnio, pero sí 3 4 de la mañana, si no tengo nada que hacer al día siguiente, o sea, fácilmente me puedo quedar viendo alguna cosa o leyendo. Siempre he sido como más nocturno, incluso eh, ya el hecho de preparar predicaciones o leer se me hacía más productivo hacerlo en la noche. Quizá a lo mejor por la bulla del día o por las diferentes cosas que uno tiene que hacer, pero como en la noche ya no había nada que hacer, estaba todo en silencio, era más productivo para mí hacer todo eso. A mí me pasa algo similar en el trabajo. O sea, yo cumplo con una jornada, ¿no? Pero de momento me pongo creativo laboralmente como a eso de las... Incluso pues, a veces puedo trabajar a las 8 de la noche, a veces a las 10, pero siempre cumpliendo los objetivos del día, ¿no? Pero ahí de momento, o sea, si tú fueras mi compañero de trabajo, te empezarían a llegar un montón de notificaciones de al chat empresarial, pues, porque hay de cuenta mientras voy trabajando voy enviando evidencias de que, bueno, mientras trabajaba sucedió esto, así, 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 me encontré esto. No quiero que me contesten ahorita, sé que están dormidos, solamente para que no se me olvide. Y así pues de que me agarra el modo creativo porque en la noche siento yo que es más tranquilo. Yo, una vez mi pareja me preguntó que qué es lo que por qué se me complicaba trabajar de día, que qué me distraía. Yo le decía el sol me distrae, está el día y me distrae de mis objetivos. Eh, Cuéntanos, Jano, de dónde eres, a qué te dedicas, qué haces, cuáles son tus credenciales, tus proyectos que tienes y dos preguntas muy importantes que a nosotros nos gusta hacer en el Panda Enojón es,
¿cuál es tu gusto culposo y qué hobbies tienes? Yo creo que ya voy a saber yo el hobby, pero eh, vamos, tienes la palabra. Sí, a ver, bueno, yo soy de Chile, de una ciudad que se llama Quillota. Estoy a más o menos 30 minutos en auto de la costa, Viña del Mar, y a una hora más o menos de Valparaíso. Eh, Vivo en una ciudad tranquila. Nosotros le llamamos o sea, no se les llama mucho ciudades, sino que comunas. Las comunas son ciudades más chicas, no sé, pues de 10.000 a 100.000 habitantes. Quillota es una ciudad de 90.000 habitantes, es capital provincial, pero bien, he vivido toda la vida aquí. Vivo en un sector, en un cerro. También he vivido toda la vida acá, crecí en una familia súper normal, jugaba en la calle, todo lo que yo creo que la mayoría de nosotros como que vivimos esa misma niñez que es la que no hay en este momento. No solamente por un tema de pandemia, sino que la tecnología ha traído cosas buenas, pero también cosas malas que ha provocado que, por ejemplo, los niños no jueguen en las calles, no compartan con sus vecinos. Y en mi caso, o sea, parte de los amigos que tengo de niñez por lo mismo, porque nos juntábamos en la calle y ahí aprovechábamos de conocer el mundo estando ahí mismo. A ver, ¿qué gustos culposos tengo? Es que no sé si serán gustos culposos, pero me gusta mucho, a ver, dormir. Yo creo que mi gusto culposo, dormir harto. Ok. El tema es que en mi día libre duermo en el día, pero después en la noche, lo que explicaba, o sea, estoy toda la noche con insomnio viendo algo, no sé, alguna serie o algún anime o leyendo algo. Eh, Eso como que sería. Me gusta mucho ver series anime, que algo bien extraño para alguien que es cristiano, junto con manga, bueno, más mangas que cómic. Me gusta mucho el cómic más como alternativo, no tanto de superhéroes. Mm, ok. ¿Por qué? Lo mismo, o sea, ya el tema de los superhéroes ya como que es Todo mundo ya. no, es como ya, es difícil inventar la piedra todos los días, todos los años, entonces llega un momento en que algo tan repetitivo que cuesta. O sea, de vez en cuando, claro, hay cosas que son más novedosas, pero es casi lo mismo que en algún momento se creó o se torce un poco la historia, pero eso no. A Ujú. diferencia de lo que es el mundo alternativo en el cómic o sobre todo el manga, que ya es algo totalmente diferente en cuanto a historia, en cuanto a mundo. Además, los orientales tienen una forma de ver la vida que es muy diferente al occidental. Entonces, eso provoca como que a nosotros como que nos asombra ver ese tipo de historias también. Ok, un cómic manga que quisieras recomendar a alguien que quiere iniciar en ese mundo. Porque, mira, yo acepto las recomendaciones que me da Netflix y resulta que Los Siete Pecados Capitales no es un anime muy agradable para la gente que ve anime. No, y es Y... incoherente también. Es que a ver, cuando tú ves anime, hay muchos animes que son como plano. ¿A qué le llamo plano? Que es como la misma historia y que es como mm, que agarra un chicle y lo estira y lo estira y lo estira. Entonces eso provoca que llega un momento en que te aburres, pero hay otras historias que tienen como un principio y un final y es súper coherente la historia a medida que va evolucionando. Para las personas que tienen Netflix, les recomiendo mucho Full Metal Alchemist. Es muy ya. buena, creo que son 60 y algo de capítulos, aprovechando también Cowboy Bebop, que es una serie, un anime, creo, de 25 capítulos que incluso Netflix ahora va a sacar el 15 o 16 de noviembre un live action, o sea, una serie de live action. Yo realmente no sé cómo les vaya a quedar, porque a mí Netflix cuando hace live action es como que no sé qué tanto. Pero a ver, ¿qué más sería? Eh, Algo no tan clásico ni tan conocido. Sería, a ver, eh, hay un anime que creo que también está en Netflix que se llama Puella Magic, Madoka Mágica.
que tú cuando la ves a simple vista parece como una serie de Sailor Moon, pero ahí cuando tú ves el tema de la historia, no, te vuela la cabeza en qué se desenvuelve la historia. Y es cortita, en 4 horas y media la podéis terminar. ¿Qué otras cosas será? Eh, bueno, serie normal. He estado viendo harto de Apple TV, fundación de un libro del siglo pasado, de ciencia ficción. Y sabes que encuentro que ha sido muy buena, que sea bien hecha, junto con Doom, también son clásicos muy conocidos. Otra serie también, eh, que varios ya la conocen, le han recomendado a Ted Lasso por el tema de su forma positiva de la vida y todo eso. Súper buena también. A ver, de otra plataforma sería, ah, a ver, de HBO también de vez en cuando. Bueno, han subido harto HBO temas de DC, pero me he puesto el día con The Wire, que cuando yo la vi hace muchos años atrás me quedé la tercera temporada, entonces me puse el día. Y también empecé a ver Los Sopranos, que nuevamente muy buena serie, o sea, antigua, pero de la serie súper buena. Eso creo que últimamente he visto. Invasión también de Apple TV. Sí, hay hartas cosas que trato de ver o ponerme al día también. Ok. ¿Qué opinas de estos animes que le llaman de furros, que tienen animales humanoides, así como Pit Starts y de esta gente que hace esos cosplays, pero que se clava machín y se visten hasta de perro y se creen perros y todo ese pedo? A ver, sí, o sea, yo creo que cuando tú haces un cosplay, y algo que se utiliza, muy normal cuando hacen eventos, normal, pues, un evento de cosplay, un evento de cómic, de anime, o sea, que trata esa temática, pero ya cuando lo aplicas a la vida es porque algo normal tení, en tu vida. O sea, cuando tú realmente te crees gato o perrito o cerdito, ya hay que recurrir al psiquiatra. Pero Digo, no, o sea, hay gente, por un ejemplo, eh, yo he conocido gente que hasta es oficinista que usa cosplay, después profesores que también practican cosplay. Y no hay problema con eso porque es parte de las cosas que les gustan. Yo creo que los ujú. extremos es lo que ahí puede provocar algún problema, porque, o sea, si tú te creí, no sé, por gatito todo el día, no está bien. Es como... Creo que solamente habría un problema cuando eres alguien profesional y de momento descubren que tienes un OnlyFans o que eres la persona más callada de la empresa y resulta que tienes un podcast y ahí te estás quejando de todos de la empresa. Eh, Ca- yo, yo sí tengo vetada a la gente de mi oficina que escuche mis podcasts porque es como, no sé si me quejé de la empresa porque es el pan de enojón y me quejo de cosas. Eh, y tengo una pregunta que no esperada, pero ahí me llegó por medio de la comunidad. Y esta pregunta es, ya ves que en Dice así de momento se forman debates bien raros y todo porque te malinterpretan. Entonces, ¿qué se siente que te malinterpreten? Es que yo creo, o sea, yo igual entiendo a los chicos porque al final, claro, o sea, están como demasiado a la defensiva por situaciones que ellos han vivido o que conocidos han vivido. Pero al final, cuando uno viene con una idea preestablecida sobre el otro, igual es- te juega en contra también porque al final ellos pasan a ser fundamentalistas, dentro de su idea, como también critican a los fundamentalistas dentro de su idea. Creo que la otra vez yo conversaba con David, y claro, o sea, cuando nosotros hablamos de fundamentalismo, solamente lo aplicamos a las personas que son, como la palabra son,
conservadores. Los Ujú. conservadores son fundamentalistas, pero el fundamentalismo también se puede aplicar para aquellos que son extremadamente liberales o tienen pensamientos liberales. ¿Por qué? Porque así como critican que el fundamentalista conservador quiere implantar su idea, los liberales fundamentalistas también quieren hacerlo. Entonces estamos hablando de dos extremos, por eso son fundamentalistas, que tratan de imponer su idea. Entonces, cuando tú dices algo, y obviamente como que te dicen, no, te llevan la contraria o te critican, sin en realidad darse cuenta de lo que tú realmente estás diciendo, es porque están cayendo en ese fundamentalismo. ¿Cachai? Ujú. Entonces, cuando, claro, hay gente que lo dice y no se da cuenta, pero cuando después tú empiezas a escuchar el capítulo, te das cuenta, no, sí, me equivoqué, porque no, esa persona estaba hablando de otro tipo de cosas. Ahora, dentro de una grabación de podcast, eso no lo vemos porque al final, claro, después cuando está todo grabado y todo uno empieza a escuchar, vemos cosas que nunca se dijeron o se malinterpretaron. Pero hay que tener cuidado con eso porque al final, un ejemplo, parte de los chicos pueden caer en lo que odian, que es el fundamentalismo desde su punto de vista y de querer Ujú. imponer bajo su punto de vista. Entonces, pero no, o sea, no es algo que me complique tanto tampoco, si, o sea, no sé, si me hubieras dicho hace 20 años atrás si me complicaba, claro, pero son conversaciones, o sea, hay conversaciones que yo he tenido más densas que eso, o situaciones que he tenido más densas que eso, Ujú. entonces no me complica tanto. Obviamente, si son tres personas que están hablando al mismo punto y tú estás diciéndole no. O sea, yo creo que es bueno tener a Nader también dentro del grupo porque Nader lo que hace es equilibrar todo también. Ujú. Y bueno también eso. Es algo que no te quite el sueño, ¿no? Porque igual ya no tenía sueño. No, para nada, no. Ok. Tengo una pregunta un poco más personal sobre tu espiritualidad, ¿no? Y esta pregunta me gusta hacerla antes de entrar ya al tema como tal. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es para ti? ¿Qué representa en tu vida? Yo creo que hay preguntas que las respuestas son siempre súper cliché, así como lo es todo. Yo creo que Jesús para mí es una persona que cada día intento conocerlo más, cada día intento aprender más de él y, y cada día trato de verlo en los diferentes niveles que nos muestra la Biblia. A veces nos muestra como los hermanos, otras veces nos muestra como un siervo. Entonces, eso es como, yo creo que es como el hermano mayor al que a uno quisiera ser. No sé si en algún momento te has sentido como, me siento reflejado con esta persona o me gustaría llegar a ser como esta persona. Yo creo Ujú. que eso en mi caso pasa con Jesús. Y claro, interesante lo de Jesús porque al final no es una persona plana ni a puro amor, sino que él también defendía su punto de vista, él también atacaba a personas que debía atacar por defender al indefenso. Y sí, yo creo que es una de las, bueno, la persona más importante dentro de la historia eh, y que ha traído un cambio en aquellos que quieren tener un cambio. Yo cuando, o sea, lo que pasa con Jesús es que algunos dicen, no, es que yo no sé, no he cambiado o no he sabido cómo llevar el cristianismo y es por lo mismo, porque, o sea, lo que pasa con el cristianismo es que para que pase un cambio en ti, tú tienes que también quererlo y avanzar esa. Entonces, al final Jesús está a la puerta y soy yo el que tengo que abrir la puerta para que Él pueda entrar a mi vida. Pero si yo no abro la puerta, ni me interesa estar con Él, ni me interesa lo que Él enseña, ni lo que dice, ni nada, obviamente va a ser bien difícil que Jesús haga algo en mí. Ya. Pues me agrada la percepción que compartes aquí en esta mesa. Y pues ya vamos a llegar ahora sí al tema del por qué estamos aquí. Para los que no les gustan las intros largas, pues ya me conocen. Eh, eh, quiero, quiero aprovechar para saludar a la gente de extranjero. Probablemente hay
hay algunos escuchas por aquí. Quiero decirles bienvenidos, vamos a cuidar a Jano, no vamos a hacerlo decir algo que no deba y tampoco vamos a malinterpretarlo, porque aquí se trata de escuchar, no de utilizar las palabras en contra de alguien, sino de escuchar y tener una perspectiva más amplia conforme vamos escuchando. Y el día de hoy, en este episodio, vamos a abordar sobre Santiago 3, del 1 al 12. Y ahorita ya debiste haber escuchado ya toda la lectura bíblica que ya se pregrabó. Entonces, solamente quiero partir con un versículo que es el del 1 al 2, que es el intro de este capítulo, que dice: hermanos en Cristo, ¿no debemos tratar de ser todos maestros? Pues bien, sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Eh, para los que ya leyeron este libro, Santiago, pues entendemos que esta parte del capítulo pues va abordando hacia lo que dices, ¿no? Hacia el poder de tu lengua, ¿no? De que puedes decir palabras de vida, palabras de muerte. También hay una parte detrás, ¿no? Que es como, hey, ¿por qué estás buscando el púlpito? ¿Por qué estás buscando querer enseñar a los demás? O sea, es como, es más, van a esperar mucho de ti por tan solo buscar eso, ¿no? O sea, mejor enfócate en cuidar tu lengua y mientras tú vas cuidando tu lengua, la vas midiendo, la gente te va a ver y va a decir, hey, yo quiero aprender de esa persona. Eh, Entonces, yo- yo- ajá, dale. sí, lo que pasa es que, a ver, este pasaje bíblico eh, no es que restringe a las personas para poder enseñar ni para ser maestro. Lo que hace es que te dice, tú puedes hacerlo, pero te coloca como entre comillas una restricción o como como un ten cuidado, porque dice aquí en el 1 al final dice, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Ahora, el por qué seremos juzgados de una manera estricta, porque eres tú el que está hablándolo, el que está enseñándolo, y por ende se va a aplicar una regla que es, si tú lo estás diciendo, entonces obviamente tú tienes que tener también la ética para poder aplicarlo, que es uno de los errores que cometían también los religiosos de la época de Jesús, que ellos solamente hablaban y colocaban piedra encima de las personas, colocaban pesos que al final ni ellos mismos eran capaces de soportar. Entonces, aquí viene Santiago y nos dice, ok, o sea, ustedes quieren enseñar, no hay ningún problema, pero tienen que saber que en base a lo que ustedes van a decir, van a ser juzgados y van a ser juzgados de una manera más estricta. ¿Por qué más estricta? Porque como ustedes lo dicen, entonces se va a aplicar una forma estricta de que lo que dicen tienen que ser lo mismo que lo que están actuando y lo que están haciendo. Ok. Ahora, también dice, obviamente sabemos que todos cometemos errores, eso todos lo sabemos, pero eh, vuelve al anterior que dice, pero sabemos que todos cometemos errores, pero tú como tú lo enseñas y tú como tú lo dices, se te va a tratar más estrictamente. ¿Se entiende? Entonces, es como los policías. Claro, uno dice, claro, los policías lo más probable es que se equivocan, pero se debería ser más estricto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que aplican la ley. Ellos son los que, un ejemplo, paran el tránsito y dicen, ah, no, tú vas a velocidad. ¿Te imaginas que un policía diga, ah, no, se pasó un semáforo? Entonces, tiene que ser estricto con él. ¿Por qué? Porque él es el que también va a juzgar ese tipo de situaciones. Ujú. Sí, fíjate que es como, sí es un peso, pero es para que no te quedes en tu confort, ¿sabes? ¿Cuántos pastores solamente se quedan con lo que leen? Y así lo dicen tal cual como está, como está bíblicamente. Y no tiene nada de malo, ¿verdad?
pero es como la parte en la que este peso, ¿no? De que, hey, si ya vas a enseñar de esto, la gente va a esperar algo más que eso que ellos mismos también pueden leer, ¿no? Es como que tú necesitas estar como un paso más adelante de a la gente que vas a enseñar, porque si no, pues te va a exigir, ¿no? Te va a exigir que conforme lo que vas diciendo, tal vez incluso que haya una congruencia, ¿no? Con lo que estás diciendo, a cómo lo estás viviendo. Incluso, porque tomando este punto del predicador, ¿no? Tenemos el versículo 6, ¿no? Porque entre el 3 al 5 da una explicación ahí de un caballo y el Sí, barco. pero mira, un ejemplo para que no te vayas a saltar el 3 y el 4, aquí da ejemplos de lo que del caballo, que el caballo se le coloca algo en la boca y por medio de eso se puede decir para dónde va a ir. O también en el 4 habla de que se le coloca un timón a un barco para que gire donde quiere el capitán, aunque los vientos sean fuertes ahora. ¿Qué quiere decir eso? De que nuestro timón o lo que se le coloca a los caballos en la boca sería nuestra lengua. Y nosotros tenemos que aprender a tener cuidado con lo que decimos porque lo que decimos los puede llevar a lugares que queremos o a lugares que no queremos. Ujú, ¿Te imaginas que tú hablas mal de las personas? ¿Eso qué te va a llevar? A quedarte solo. ¿Me entiendes? A quedarte ujú. solo, que ya nadie va a querer escucharte o hablan mal de las personas o las pelas, no sé cómo, no sé, bueno, chismeas, creo que usted, Sí, chismes. nosotros aquí en Chile decimos pelar, pelar es chismear, sería en México. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con lo que nosotros decimos de todas las personas, porque al final eso nos puede llevar a buen puerto o a mal puerto. Ujú, Imagínate que tú estás a cargo de personas y alguien te cuenta algo súper importante para él y algo personal, pero tú vienes, tú lo empiezas a decir. ¿Qué es lo que va a provocar eso? Que después las personas no van a querer confiar en ti. ujú, Entonces, eso, lo que tú dijiste con tu lengua, te va a llevar a desconfianza hacia los demás. ujú. Ahora, poner otro ejemplo, que la misma persona te contó algo, pero tú, de ti no salió nada. Eso te va a llevar a ser confiable hacia los demás. Entonces, estos dos versículos hablan de hacia dónde te puede llevar tu lengua. Te puede llevar a buen puerto, te puede llevar a mal puerto, dependiendo de lo que tú sepas, cómo controlarlo y también qué cosas decir también. Ujú. Sí, fíjate que justo para allá iba, ¿no? Hablando de cómo ya tienes un peso delante de las personas y como dices, pues de lo que vayas diciendo en la vida, pues es hacia donde te voy a ir dirigiendo. Entonces, en el 6 hay algo que me gusta y me llama la atención, ¿no? Que dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Más allá de la idea del infierno, pues como dices, decías hace rato, ¿no? Es como que, hey, si tú eres alguien que estás nomás hablando pestes, te vas a quedar solo. Pero fíjate, estamos tan naturalizados que la gente que no es religiosa, la gente que no tiene un apego a lo espiritual, como que podemos aceptar que digan lo que sea, pero el que de alguna manera es una figura espiritual, es como de, estás esperando, como, o sea, como tal, te acaba de dar el mensaje de, hey, ama a tu prójimo. Y al rato ves a esa misma persona en el tráfico, el ejemplo más común y más usado. Pero es más, no, el tráfico no, en Facebook, ahí. Ahorita ese es el más común. De momento, tú estás ahí y ves a tu pastor peleándose con alguien ahí que ni conoce, que está escribiendo un texto tratando de defender su doctrina, su postura, y de momento dices, hey, ¿qué onda? No hace rato me habías dicho que que no sea pendenciero y andas en ese plan. Es como que, no sé. Por eso dice, hey, todos cometemos faltas. Y como tener esa alerta aquí, ¿no? Es como, hey, cuida lo que dices.
Porque por ahí va, ¿no? Por ahí va la enseñanza, que es como el poder de la lengua, cuida lo que dice tu lengua, porque también es como una pala, ¿no? O sea, tanto puedes ir cavando más el pozo y hundirte, tanto puedes construir con tu lengua, ¿no? Puedes como preparar tu camino hacia adelante conforme lo que vayas diciendo. Ahora, mira, hay igual estudios científicos. Hay un estudio creo, de un japonés que él tenía agua y él colocaba música, diferentes tipos de música. Y él con cosas que miran el microscopio, él empezó a ver los cristales de agua, si es que cambiaban, en qué se convertían dependiendo de la música. Y él se fue dando cuenta, un ejemplo, que había música metal, pero de ese como un ejemplo Cannibal Corpse, que los cristales de agua se volvían muy feos, como que muy feos, muy feos. Pero cuando colocaba música clásica, eran cristales demasiado bonitos, como que muy enflorecidos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Eso, que al final era música, claro, era música, pero voces, cosas que estaban tratando de transmitir, que o volvían feo o se volvía bonito el cristal de agua. Ahora, lo mismo pasaba con palabras, que echaban semillas en unos frascos y a uno le decía, tú eres un estúpido, y después lo dejaba ahí. A otro lo trataba con palabras más amables y lo dejaba ahí. Entonces, creo que fueron 5 plantas que tenían un frasco y esperaba una semana. Y al frasco donde estaba la planta que había tratado con mejores palabras, había crecido, se veía más bonito todo eso. Pero a la planta que había tratado mal, estaba más fea, estaba casi, no muriéndose, pero así como podría. Ahora, el tema que pasa con nosotros es que nosotros somos, creo, entre 70 y 80% de agua. Entonces, imagínate tú cuando tus palabras son para herir a otra persona, lo que puede significar en ello o en él. O sea, nuestras palabras igual no solamente hacia el oído de la persona tienen resultados, sino que hacia la persona en sí. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo te digo, o sea, son estudios que se realizaron. Incluso cuando vamos al libro de Génesis, lo que Adán decía era lo que iba a hacer. Por ejemplo, cuando Adán viene y empiezan a aparecer los animales, él le colocó nombre a cada animal. Y el nombre de ese animal fue ese nombre. Entonces, habla de que el convencimiento y el poder que tienen las palabras sobre lo que tenemos alrededor. Nosotros a nuestros hijos también podemos hacerlos a ellos que sean personas exitosas y personas que puedan conseguir lo que ellos quieren, o personas que sean personas frustradas, que piensen que son tontos. Todo va a depender de lo que nosotros le digamos, o sea, no solamente nuestras acciones, sino nuestras palabras. Ujú. Y son súper importantes. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eh, por eso que yo creo que a veces nosotros incluso somos más como tenemos más cuidado con las personas que viven afuera de nuestra casa que con las personas que viven dentro de nuestra casa. Incluso con nosotros mismos, cuando las cosas no nos resultan, oh, que soy tonto, que soy tonto, que soy tonto. Entonces, eso va colocando en nuestra mente algo que realmente no somos, porque no somos tontos. Podemos tener situaciones que provocaron problemas, pero no somos tontos. Entonces, eh, yo creo que hay que tener cuidado con lo que dicen nuestras palabras, que es una de las... Y uno lo mira como de una forma muy como simple, si son palabras nomás no van a afectar a las personas. Pero no, al contrario, son palabras que sí van a afectar a las personas. Ujú. ¿Me Pues de entiendes? hecho podemos ver en toda la connotación bíblica que la palabra es representada como una semilla. Y por eso, como Mm. dices tú, ¿no? Que al menos toda mi generación, todos los millennials, tenemos un problema de identidad bien cabrón, bueno, bien feo, porque no quiero que te regañen. Eh, este, es muy, muy feo, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos expuestos
a una exigencia que probablemente fue establecida por deseos, por ilusiones de padres, pero al final como no cumplíamos esa fantasía paternal, se nos decía, no, eres un tonto, eres un bueno para nada, eres mal portado, eres un vago, eres un inmaduro, todas estas palabras, ¿no? Que se van sembrando en tu vida. Y ahora tenemos casos de hombres de 30 años viviendo en el sótano de sus papás, de hombres de 25 años que todavía no pueden tomar decisiones importantes en su vida. O sea, todo eso, pues todo un daño colateral, ¿no? Por una palabra. Porque como Yo, dices, yo, ajá, yo, yo, a ver, yo no lo miro tan así. Yo no creo que la generación, por lo menos la generación que nació entre los 80 y 90, claro, en muchas ocasiones tratamos de colocarle la responsabilidad a nuestros padres o a las personas que tenemos alrededor, pero en realidad lo que sucede es que no tenemos, no tenemos o no queremos tomar tanta responsabilidad frente a lo que es la vida. Eh, y un ejemplo, antiguamente sinónimo de una vida estable era estar 10 años en un trabajo, que no es malo, pero ahora tú ves que los millennials cada un año, cada 6 meses se cambian de trabajo y no están satisfechos en ningún lugar. Ahora, no quiero justificar yo a los malos trabajos, esos que te están explotando, que no te valoran, ¿no? O sea, no, para que después me digan, no, pero es que esos trabajos no. Por eso dije, no quiero meter en esto a esos malos trabajos, estoy hablando de un buen trabajo. mm, Y me pasaba que muchos compañeros que he tenido que a veces como que no valoraban el trabajo que tenían, siendo un buen trabajo, y era porque colocaban más la responsabilidad de los demás que en su responsabilidad de que, viejo, tienes que levantarte temprano, tienes que llegar a la hora, tienes que cumplir con tu trabajo. Si te colocan metas, obviamente tienes que llegar a las metas. Y después se cambiaba a otro trabajo, tampoco funcionaban, y a otro trabajo tampoco funcionaba. Entonces, que 5 trabajos tengan el problema, entonces quería decir que a lo mejor la persona tenía el problema. mm, Tampoco tenemos mucho, o sea, el problema también es que no hay ese como espíritu de querer salir adelante a pesar de la adversidad, que en muchas ocasiones como que se cansaba muy luego. ujú, Pero cuando nosotros vemos a las generaciones anteriores, o sea, hay generaciones anteriores que pasaron hasta por guerras, y lo que hemos vivido nosotros no se compara a lo que vivieron ellos. Y yo creo que el problema que tenemos nosotros es que alrededor de nosotros hemos tenido tanta comodidad, la tecnología, que ya un ejemplo, tú a 5 pasos estás de ir a buscar un vaso con agua, a 3 pasos estás de prender la luz, internet, podés comunicarte con diferentes personas. Entonces tenemos tanta comodidad en este momento que no somos capaces de valorar esa comodidad. Y eso ha traído, de cierta manera, como una somnolencia en nuestras vidas. De ya los da lo mismo todo. Si tú le hablas de sueños a las personas, yo te digo, muchas personas no tienen sueños. No te lo digo de hablar por hablar, sino que conversando con diferentes personas, uno dice, tú, ¿cuál es tu aspiración de vida? No tener una familia. No, pero que eso, o sea, eso es en lo macro, pero en forma tuya. O sea, ¿qué te gustaría de ti ser? No sé. O sea, yo no he escuchado, ¿no? Un escritor, no sé. eh, no sé, me gustaría crear juegos, cosas así. O sea, tú te ujú, das cuenta de que a veces la gente como que ha suprimido tanto sus sueños, porque en muchas ocasiones saben que sus sueños, para llegar a cumplirlos tienen que esforzarse, y la gente en muchas ocasiones no le gusta esforzarse. Por eso que yo digo que en muchas ocasiones la pobreza no existe por un tema de acción, la pobreza existe en la mente. Tú le puedes dar un departamento a 2 personas diferentes, y si tú vas 10 años después, te aseguro que esas 2 personas, uno la va a tener súper bonita y la otra la va a tener súper fea. ¿Por qué? Porque la mentalidad de pobreza provoca eso, ujú, de que haya, como que te regala la cosa y no lo voy a cuidar. ujú. Pues es bíblico, ¿eh? Ahí está la parábola de los talentos. Hay varias personalidades ahí y el pobre es el que agarró el talento y lo enterró porque tuvo miedo, porque no tuvo compromiso, porque no quiso esforzarse.
Y yo creo que ya desde tiempos bíblicos ya se trata la pobreza, pero queremos verlo sobre dones y Incluso, inversión. incluso si te das cuenta, la Biblia habla de que aquel que no trabaja y no le den de comer, y uno dice, ah, pero qué cruel. Pero si tú te pones a analizar eso, o sea, yo no, hay personas, claro, no tienen trabajo, pero por último, esfuérzate en llevar algo a tu mesa, ¿me entiendes? Ujú. Por eso es que a mí no me cae en la cabeza aquellos cristianos que dicen, no, que andan buscando trabajo, pero se quedan en la casa. Y tú le pregunté, pero si tú quieres trabajo, ¿por qué te quedas en la casa? No, es que estoy esperando que Dios me dé, que Dios me hable. O sea, si tú quieres encontrar un trabajo, Búscalo. eh, sale a buscarlo. O sea, el trabajo del que no tiene trabajo es buscar trabajo. Pero hay muchos cristianos que no, que se quedan en la casita, así como esperando. No, viejo, tú tienes que salir a buscar trabajo. Y ahí Ujú. Dios te va a abrir puertas, pero si tú no sales a golpear puertas, obviamente no te va a abrir. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estas personas que no salen de casa sí que encuentran trabajo. O sea, Pero no siempre, no no, no, siempre, no, pero no es siempre. o sea, lo peor es eso, pues como que, o sea, cuando llega, o sea, incluso sí puede ser Dios, pero lo veo más como un compa desesperado, como, ay, este tonto no hace nada, entonces tú te mueves por él y dices, ah, mira, aquí hay una vacante de algo, jálate. Y así, ¿no? Entonces, Y yo te aseguro que no va a durar tanto en ese trabajo. ¿Sabes por qué? Porque no se esforzó nada. porque no tiene el Cuando a mismo ti valor te, adquisitivo, sí, ¿no? cuando a ti te llegan las cosas demasiado rápidas o gratis, tú no eres capaz de valorar eso que te llegó. Obviamente, lo hablo desde el punto de vista de que ojalá me llegaran cosas gratis, pero es que no sé si te ha pasado que es bien difícil valorar esas cosas gratis porque te las regalaron. Pero cuando a ti te cuestan, claro, no sé, por un ejemplo, lo tenía ahí, casi no lo quieres ni tocar, es lo que te compraste porque a ti te costó. Ya, sí, sí, está súper, súper entendible lo que dices. Y entrando de nuevo al tema, hay en este verso, en el 7 y del 7 al 8, ¿tú qué crees que es lo que se quiso decir pues, con esta parte exacta que dice, podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen? La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Aquí lo que me llama la atención es esto, ¿no? Dice, hey, podemos dominar toda clase de animales salvajes. Y luego dice que no somos capaces de dominar la lengua, pero en esta misma connotación dice, la lengua parece un animal salvaje. O sea, si somos capaces de dominar al animal salvaje, ¿por qué la lengua no la podemos dominar? No, o sea, yo estoy leyendo la traducción viviente y no vuelve a hablar de animal salvaje. Dice, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e inalcanzable y llena de veneno mortal. No, Ok. yo creo que a lo mejor es un tema de versión. Pero, bueno, si tú hablas de hace, no sé, un siglo atrás, los años 1900, había mucho énfasis en el tema del maltrato físico, sobre todo a niños, mujeres. Pero el tema del maltrato psicológico era algo que no se tocaba en esa época y se encontraba hasta estúpido cuando la gente decía, no, que me dijo esto, ah, pero supéralo. Pero ya en el siglo XXI el maltrato psicológico ha entrado harto a nuestra sociedad y le ha tomado el peso que corresponde. Y en esto entra también este versículo bíblico que la lengua se puede volver un veneno mortal a personas. Porque es un ejemplo, si tú a alguien le dices, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, y le dices todo el día durante un periodo de tiempo, yo te aseguro que más de alguna de esas personas que escucharon eso se van a querer matar y logran matarse. ¿Por qué? Por el maltrato psicológico que tuvieron por medio de las palabras que se le iban diciendo. Entonces, eh, eh, la lengua es bien complicado
nosotros podemos decir, porque hay un versículo bíblico que dice que en nuestra boca puede traer vida, puede traer muerte para las personas. O sea, Ujú, hay personas que pueden estar súper mal y que tienen ganas de matar. Si tú por una palabra que tú puedes decir que puede traer vida a esa persona, puede decir, chuta, sí, tengo que seguir adelante, la vida puede mejorar. O a lo mejor puedes tú llevar una palabra que al final lo único que va a provocar es que la persona cumpla con lo que quiere hacer, que matarse. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es traer vida para las personas. Y ahí es también el despojarnos de nosotros mismos, porque claro, nosotros también tenemos pensamientos de hecho, esta persona, cómo se comporta, cómo es, qué está haciendo, y despojarnos de ese tipo de pensamiento y enfocarnos en las palabras de bendición para las personas, en ujú. las palabras que pueden engrandecer a las personas. Es súper importante eso, o sea, eh, cuando alguien dice, sabes que me cuesta, no, sí, te cuesta, pero tú puedes salir adelante, y puedes salir adelante, y puedes salir adelante. Entonces, Ujú. enfocarse en eso. Espérate, fíjate, ¿cuál espérate? Fíjate que justo en el versículo del 9 al 10 menciona eso que dices, ¿no? Que con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe de ser así. Eh, esta parte importante, ¿no? Que Dios hizo parecidos a Él mismo, pues es para apuntar, ¿no? Hacia el versículo, bueno, mandamiento de oro, ¿no? Que es como, hey, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero fíjate que sobre lo que estabas comentando, ¿no? Siempre va a haber personas que van a ser completamente diferentes a nuestra ideología, ¿no? Incluso en un ambiente eclesial. De momento puedes ver a un líder, puedes ver a alguien involucrado ministerialmente en algo que tú puedes decir, hey, esta persona no cumple para nada los requisitos que un líder o un mentor debe tener, pero está ahí y está haciendo puro daño y así, ¿no? Es que, es que, es que no cumple tu requisito, pero Ujú, cumple el requisito de la misión o de la misión. Y claro, yo pienso igual que tú, pero a ver, yo creo que una de las cosas que también igual doy gracias a Dios es haber nacido en la familia que nací, en el sector en donde nací, en la ciudad de donde nací. ujú, Quizás si hubiera nacido en Valparaíso, Viña, o en Santiago, o en un sector más acomodado, no sería la persona que yo soy, no tendría a lo mejor, no valoraría tanto cosas súper mínimas. A mí me ha tocado estar con personas cristianas que se sientan a una mesa y van a almorzar cosas normales, o sea, y ellos como que tienden a como que no les gustó tanto la comida o están acostumbrados a comer otro tipo de comida. ujú, A mí no, pues a mí me da lo mismo, o sea, ¿cachai? O sea, yo puedo valorar hasta un pan con mantequilla. Pero ¿por qué? Por la educación que me dieron mis papás, por la vivencia que yo tuve en el sector donde vivo, que es lo que explicaba. Entonces, mucho de nosotros tiene que ver con el entorno que nosotros tuvimos desde niños. ujú, Entonces, lo más probable es que si ahora yo puedo llegar a tener 10 millones de dólares, voy a seguir siendo la misma persona. ¿Por qué? Por el entorno que yo tuve desde niños. Pero hay otras personas que no, que los criaron incluso hasta una nana. Eso provoca de que no sean capaces de valorar incluso el amor que tengan sus padres, porque nunca a lo mejor lo sintieron. ujú, Entonces, eh, eh, por eso que yo a veces más que criticar a esos mismos líderes, yo digo, chuta, qué fome o qué triste la niñez o el entorno en el que ellos vivieron, porque por más que tuvieron cosas que quizás yo no tuve, provocaron que no sean capaces de valorar cosas tan mínimas como que te inviten a una mesa, ponerte a conversar, no sé, pues sentarte en una escalera y conversar. Hay gente que no se ujú, sienta en una escalera, ¿por qué? Porque no, pues no se van a sentar ni ujú. ensuciar su vestimenta. Entonces, eh, yo creo que Jesús en parte era esto, o sea, era una persona súper simple que se podía sentar en cualquier lugar, podía ir a cualquier mesa, pero no Ujú. todos los líderes eclesiásticos hacen eso.
Sí, y fíjate que más allá de ellos, sino de nosotros, pues de aquí hacia mi exterior, ¿no? Y por este versículo, pues que dice, hey, podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Sí, estas personas pueden que no cumplan con el requisitos que nosotros tengamos, ¿no? Pero si esta persona no cumple el requisito, es porque algo está pasando en su vida, ¿no? Y en lugar de bendecirlo o de darle vida, con nuestras palabras podemos hundirlo más. Y en lugar de levantarse, en lugar de sanar cosas en su vida, lo estamos hundiendo más, lo estamos matando, pues. Y la palabra... Sabes que, mira, Ajá. yo conozco un caso que mi pastor una vez lo dijo. Es que él dijo que él conoció a una hermana que asistía a una iglesia y esa hermana se iba a ir de la iglesia y le fue a decir a su pastor. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Si tú te vas de la iglesia, a ti te va a dar cáncer. Uno dice, pero ¿cómo? Ujú. ¿Cómo le tiró una palabra? Y ya se fue la hermana a la otra iglesia y esa persona le dio cáncer. Y oraron por ella y no se le quería quitar. Y ella, lo que al final sucedió es que ella volvió a la iglesia donde estaba. Y se le quitó el cáncer. Pero ella volvió por miedo más que todo. Entonces ahí tú Ujú. te das cuenta de que al final hay palabras que nosotros tenemos que utilizamos. Por eso yo creo que hay muchos líderes eclesiastes que manejan a la gente por miedo. O sea, eso no lo voy a negar, si yo he conocido personas. Y por eso que hay que tener mucho cuidado. Entonces tú cuando, o en mi caso cuando ha sucedido, cuando yo conozco personas, yo oro por esas personas y yo lo primero que hago es orar por ellos y que toda cosa que a lo mejor le dijeron, que sea todo cortado. ¿Por qué? Porque vienen muchos vienen con muchas cargas. Si hasta Jesús dice que dejaran sus cargas, porque muchos vienen con esas cargas. Y hay mucho líder que es súper corrosivo, súper tóxico. O sea, yo te estoy Ujú. hablando, uno de los ejemplos que me dijeron, y yo lo creo, o sea, porque yo también he visto otras personas que le dicen, si tú te vas de la iglesia, te va a empezar a ir mal en la vida. No sé si tú me has escuchado, yo lo he escuchado mucho. No, si te vas de la iglesia, te va a empezar a ir mal en la vida. Sí, pues Y los maldicen porque sí, o la, sea, te la, va la- y tú decís, pero, ¿cómo se te ocurre decir eso? O sea, entonces, ¿qué sería lo normal si alguien se quiere ir a la iglesia? Ya, va a conversar contigo y tú oras por la persona. Lo bendices, le dices que cualquier cosa, las puertas de la iglesia van a estar abiertas por si quiere volver él o su familia o con quien se vaya. ¿Eso qué provoca? De que tú vas a tener siempre un puente con esa persona. Pero imagínate si yo hago algo. No, que sabes que te quería ir a la iglesia, ándate, la iglesia te va a empezar mal en la vida. Cuando esa persona, cualquier situación le pase y quiera conversar con alguien, en la vida va a querer conversar conmigo. ¿Por qué? Porque yo con lo Ujú. que le dije quemé el puente que yo tenía con esa persona. ¿Me entendí? O sea, nosotros tenemos que crear puentes con los demás. Pero si yo Ujú. hablo mal o le digo cosas que los van a dañar, lo único que voy a provocar es que esos puentes que yo tenía los voy a quemar todos. ¿Me Ujú. entendí? Entonces, eso siempre nosotros tenemos que pensar de que quizás la persona si se aleja de la vida de nosotros, quizás puede volver. Entonces, por ende, tienes que tener siempre un puente con esa persona. ¿Qué es lo que pasó con la parábola del hijo pródigo? Que el papá no le dijo, ¿sabes qué? Ándate de aquí, ándate a gastar la plata y chao. ¿No? Él le pasó lo que correspondía y lo despachó. Y él siempre tuvo el puente con su hijo, por eso después su hijo volvió. ¿Te imaginas que le hubiera dicho, claro, te querés gastar la plata y todavía no me muero y empiezan a discutir y su Ujú. hijo se va y no vuelve nunca más? Entonces ya la parábola del hijo pródigo nunca hubiera existido. Ya. Y bueno, creo que ya llegamos como a todo el verso, ¿no? Creo que nomás falta el 11 y 12 que dice, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amargo salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Que es lo mismo que, pues, que va a pasar, ¿no? Con un grifo de agua dulce, agua amarga o salada, que es lo mismo que estamos poniendo aquí, ¿no? Es como la congruencia, hablando de esta parte de cómo te estás definiendo. O sea, si tú te estás definiendo como un hijo de Dios, no puedes decir que bendices
a los marginados, a las minorías, y luego estás maldiciendo a los demás. No puedes decir que, yo amo a mi prójimo, pero a gente de Facebook prácticamente los maldices. O es más, con tus ejemplos que dices, no puedes estar delante del pueblo de Dios mostrándoles el camino a cómo acercarse al Padre, pero la gente que ya no se conecta contigo, que quiere abandonar tu comunidad, los maldices. Es como que, a ver, los estás bendiciendo un domingo, pero en lo privado vas a maldecir a esta persona. Es como, no hay una congruencia. Por eso dice desde el inicio, hey, cometemos errores, pero tengamos en mente esto, pues tengamos en mente el poder de nuestra lengua. Podemos darle cáncer a alguien, pero también podemos darle vida a esa persona, ¿no? Entonces, después de ya haber tocado pues toda la lectura, ¿qué es lo que, qué es lo que entiendes de todo lo que se leyó? ¿Cuál es el versículo que más te llamó la atención? ¿Qué dices tú? Esto es lo que se me queda a mí. Mira, antes de eso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. O sea, dentro de este tema también habla de un costo-beneficio, o sea, ¿cuál es mi costo para que me vaya bien en la vida? Que tengo que refrenar la lengua y no hablar engaño de los demás. Cuando yo tengo ese costo de frenar mi lengua, mi beneficio va a ser que voy a tener días buenos. ¿Pero por qué voy a tener días buenos? Porque yo no voy a andar hablando tonteras, no voy a hablar, o sea, yo te digo, cuando la gente sabe que va a hablar contigo y sabe que lo único que va a recibir son buenos consejos, buenas palabras, eso es lo que va a provocar es que en torno a ti eh, va a haber como una mejor vida. ¿Por qué? Porque todos están bien así como tú deseas bien para el otro también va a desear bien para ti. ¿Me entiendes? Y hay que darse cuenta que esta vida, la vida que nosotros vemos, hay gente tan dañada que también tenemos que demostrar a las personas, por medio de acciones y de palabras, que eh, existe gente buena, con buenas intenciones. Eh, no sé si te ha pasado a veces, nosotros les predicamos a los demás, pero nuestra única intención es llenar la iglesia. Tú dices, pero si estamos llenándola para el reino de Dios. No, en realidad estás llenándola para el reino tuyo, porque es tu iglesia, ¿me Tu entiendes? O satisfacción. sea, claro, tu satisfacción de, tengo 100, 500, 1000 personas, o sea, tu satisfacción la ves en un tema numérico, o sea, tú no vas a predicar para expandir el reino, para que la gente sepa de Jesús, no, simplemente para algo tuyo. Entonces, tenemos que siempre estar enfocados en eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos luchar contra los malos líderes? Es mostrando buenos líderes, es siendo ejemplo para los demás. ¿Me entienden? No solamente en lo que hacemos en el púlpito o en la tarima o dentro de la iglesia, sino en lo que hacemos en nuestra casa, con nuestros vecinos, nuestro trabajo. O sea, que la gente, claro, va a haber gente mala, va a haber líderes que están bien corrompidos, pero también va a tener el otro lado, que va a haber gente que tiene buena intención, que tiene buenas obras, que está actuando bien, ¿me entiendes? Ujú. Entonces hay que mostrarle la otra cara a las personas. Y porque así como hay malos líderes, también hay buenos líderes. Entonces hay que mostrar esa cara del evangelio a las personas. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que aprender a bendecir la ciudad en la que vivimos. Tenemos que hablar bien de nuestra casa, hablar bien de nuestra gente. No sé si te ha pasado a ti, pero no sé, hay pastores que hablan puras pestes de su iglesia. No, que esta iglesia, y critican a su propia iglesia. Yo digo, pero yo pienso, pero viejo, es tu casa, o sea, son tus hijos espirituales, es tu gente y tú hablas pestes de ellos. Entonces, está malo, pues, ¿cachai? Nosotros debemos hablar bien de nuestra gente, bendecirlo a ellos,
darles palabras que Ujú. ellos puedan como sentirse como satisfechos por lo que uno le está diciendo. Yo no estoy hablando de decirle puras cosas buenas, sino que también hablo de decirle, sabes que tú estás mal en esta situación, te estás equivocando en esta situación. Esas son también palabras de bendición. O sea, la palabra Ujú. bendición no tiene solamente que ver con que le doy una palabra bonita, sino también que traigo también, muestro situaciones que a lo mejor las personas se están equivocando para que ellos vean, sí, me estaba equivocando, no me estaba dando cuenta. Ujú. ¿Me entendí? Porque hay gente que hace el mal, pero no se da cuenta que hace el mal. Y uno dice, pero ¿cómo tanto? No, en realidad hay gente que hace el mal, pero no se da cuenta que está haciendo el mal. Entonces tú tienes que decirle, sabes que te estás equivocando. Hacerlos conscientes, pues es como Sí, dice así, ¿no? Que se me sale algún chiste que no debo de decir y de momento es como, hey, eso es muy misógino. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que las mujeres no solamente tienen que estar en la cocina? Y así, pues, ¿no? Eh, ahora igual hay un tema, a ver, hay muchos temas dentro de la iglesia que son más temas culturales que bíblicos. Eh, y es algo con lo que yo estoy tratando de en mi mente lidiarlo. eh, claro, uno lo ve como súper así como livianamente, pero es un gran tema eso del tema cultural dentro de la iglesia, sobre todo eh, costumbres culturales que dañan a la iglesia más que bendecirla. Ujú. ¿Me entendí? O sea, hasta el día de hoy yo he escuchado pastores o líderes que hablan de que no, que la mujer tiene que estar en la cocina, o que se tiene que enfocar en ese tipo de cosas, como son Ujú. como tonteras, o que no sé, pues que para ser líder tenéis que tener 40 años, o para ser pastor tenéis que estar casado, cosas así, bien Ujú. como raras, que son más temas culturales que bíblicos. Entonces, ahora, ¿cuál es la cultura correcta para una iglesia? Y no existe cultura correcta para ser una iglesia, porque, un ejemplo, en México puede usar un tipo de cultura, en Chile pueden ocupar otro tipo de cultura en base a la idiosincrasia de donde uno está viviendo. Pero todo tipo de cultura tiene que estar enfocado a lo que dice la Biblia, a los valores que ayuden a los demás, no sé, pues, a amar al prójimo, bendecirlo, ayudarlo, enseñar. Entonces, es un tema bien como grande en lo que tiene que ver con cultura. Y- Cuando hablamos nosotros de crear cultura, el punto es, ¿pero qué cultura? No, Ujú. cultura del reino, pero la cultura del reino, ¿en qué se basa? Porque cada uno tiene una doctrina diferente, Ujú. ¿entendí? Sí. Y fíjate, más allá de la cultura de tu país o de la comuna, de lo que sea en donde estés parado, también hay una cultura que, que arropa, que acobija el lugar en donde está montada la iglesia. O sea, ¿qué es una cultura? Pues es la suma, ¿no? De tradiciones, la suma de hábitos que ya la gente ha hecho por años, ¿no? Entonces, fíjate, que en la iglesia que mis papás dirigen, eh, pues está su cultura, ¿no? Su cultura que son madres que están todo el tiempo en casa, que los papás están trabajando todo el tiempo, que los niños están en la calle todo el tiempo. ¿Cuál es la cultura que también arropa ese lugar? Que hay mucha drogadicción, ¿no? Entonces, eh, mi, mi familia y yo comenzamos a ir a centros de rehabilitación como un rollo de, hey, creo que necesitamos conocer cómo se trabaja con personas adictas, porque aquí hay adicción, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo cosas, ¿no? Y al final nos topamos con esto que, hey, es que Dios hace la obra. Entonces comenzaron a querer tener noches de adoración, pero no podían. ¿Por qué? Porque la cultura que los arropaba es que la iglesia no tenía como un trasfondo ahí, ¿no? Entonces estaba el tiempo de alabanza y los niños iban corriendo y todo, y un escándalo. Mi mamá como que se sentía como desesperada, ¿no? Y de momento dice, hey, yo no me puedo enojar porque estas personas no saben. Uno les No es tiene que... solamente eso, no solamente eso, es que tú quieres exigirle a los niños dejar de ser niños.
Ujú, que obviamente es algo que a mí también a veces me cuesta, porque, o sea, mi hija tiene 5 años y ujú, hay un torbellino en la casa que anda encima de los sillones y yo como que a veces me estreso. Pero claro, tengo que volver al tema de que un niño no puede dejar de ser niño. ujú. Entonces, uno tiene que buscar alternativas dentro de una Generas el iglesia, en lo cual espacio, es, ¿no? claro, para que los niños también, porque un ejemplo, ¿qué, qué es lo que casi siempre hacen en las iglesias con los niños? A Los, escuela dominical. los Claro, aíslan. claro, es como que los agarran y los aíslan, y en realidad no, pues si los niños tienen que ser parte de la iglesia, obviamente no pueden Ujú. ser parte de un culto para adultos porque no es algo enfocado para ellos, pero tú tienes que crear Su espacios para lugar. que hayan, claro, que ellos sientan, "Oh, me gusta acá", ¿entiendes? Ujú. Entonces, lo mismo pasa con los jóvenes, que a los jóvenes, ¿por qué los jóvenes se aburren de las reuniones? Porque es una reunión enfocada para adultos, y aquí está hablando de jóvenes de 15 años, 16 años, que lo único que quieren es divertirse. Entonces, ahí tú tienes que provocar espacios para que ellos Ujú, también puedan decir, oh, aquí lo estoy pasando bien, y que les den ganas de ir a la ujú. iglesia, ¿me entiendes? O Sí, sea, la idea es que atraer a esa persona, pero no con ideas de hace 100 años atrás, viejo. O sea, hay líderes que todavía ocupan cosas de hace 100, 200, 300 años atrás. O sea, estoy ujú. siendo un poco, pero no sé, pues de hace 30, 40 años atrás, de los años 90. Entonces, no, tenemos que ir renovando la forma de poder llegar a la sociedad también. ¿Me Sí, entiendes? entender la cultura que nos rodea, ¿no? Eh, entonces, regresando a la lengua y la palabra y todo eso. Has estado hablando, ¿no? Sobre cómo, qué es lo que fuimos aprendiendo durante esta lectura, pero ahora es cómo lo podemos aplicar, cómo podemos frenar nuestra lengua, cómo podemos, como el decir, ah, ok, sí te quiero decir como, vete de aquí, animal, te va a dar cáncer. Eh, yo creo que algo bien suena como muy simple, pero en realidad yo creo que es como lo primero que uno tiene que aprender sobre este tema es aprender a tomar silencio o aprender a callar. Yo creo que en esta vida bulliciosa que nosotros tenemos, que hablamos de diferentes cosas así súper ligero, yo creo que hay que aprender a callar, a silenciarse, pues, en muchas ocasiones. Cuando tú aprendes a quedarte callado, ya tienes el 50% del trabajo listo, porque el otro 50% es solamente aprender a decir lo que tienes que decir. Ujú, sí, este, ahora esta pregunta, al menos tal vez puede que yo esté equivocado, pero yo considero a Chile como uno de los países con más huelga, como que con más revolucionado y así, como donde hay más el movimiento feminista y todo eso. Entonces, entre la cultura que te arropa, la esfera social en la que vives, qué tan complicado es vivir conforme a este precepto que dices, ¿no? De que, hey, primero, como, cállate, como calla el ruido que hay en tu mente y piensa lo que vas a decir. ¿Esto Eh, va a generar la guerra o va a generar la paz? es que, a ver, ahí igual estamos mezclando como dos temas diferentes. Ujú, Porque una cosa es aprender aprender a no decir algo que quizás pueda dañar al otro, que sería como el caso en el que se trata este pasaje bíblico, y lo ujú, otro trata de levantar la voz por aquellos que no tienen voz, que creo que en el Antiguo Testamento habla de levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Ahora, eh, si tú me preguntas, tú eres, que sea, eh, como que tú estás a favor de que haya un levantamiento o que haya marcha, yo te diría, depende. ok, Todo en la vida es depende. ¿Por qué? Porque si tú me dices que vamos a ir a marchar y después de la marcha vas a ir a destruir el kiosquito del caballero que lleva 10 años, el negocio que se levantó hace 2 meses atrás, o sea, no. O sea, no puede terminar una marcha en eso, ¿me entiendes? Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Vamos a ir a marchar por aquellos que no tienen agua, porque aquí hay sectores que la gente no tiene agua, los animales mueren, pero si tú miras los cerros están verdes, ¿por qué? Porque los empresarios agricultores se roban el agua, lo suben a los cerros y plantan paltas, o ujú, cacahuate creo que le llaman a ustedes.
o aguacate, ahí tengo la duda. Aguacate. 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 Siempre he tenido como ese de cacahuate y aguacate. Y entonces hay cosas que nosotros tenemos que levantar la voz. O sea, como pueblo cristiano deberíamos ser como punta de lanza para levantar la voz. O sea, no deberíamos esperar que la sociedad levante la voz, porque somos nosotros los que tenemos que buscar la justicia. Y en muchas ocasiones, para buscar la justicia, tienes que tú levantar la voz. Ujú. Pero no hablamos de levantarla en una forma violenta, sino en una forma en que se pueda mostrar, ¿me entiendes? Sí hay algo que a veces me ha molestado mucho aquí en Chile, sobre todo los cristianos que hacen marchas por el aborto, hacen marchas por el matrimonio homosexual, hacen marchas por casi puras de ese tipo de temas, Ujú. pero yo nunca he visto una marcha porque chuta, se andan robando el agua, nunca he visto una marcha porque hay políticos corruptos, nunca he visto una marcha porque, en ejemplo, en Santiago, que es la región metropolitana, tienen construcción por todos lados, tienen como 5 o 6 líneas de metro, pero tú vas a regiones y no hay ni una. O sea, hay como una diferencia en cuanto a inversión en Chile, que, o sea, para que te den una idea, Santiago, la región metropolitana, es un mundo y las regiones es un mundo totalmente diferente. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de desigualdades también uno tiene que, como cristiano, darla a conocer. O sea, el cristianismo tiene que ser justicia en diferentes áreas, no solamente en un área. Ujú. ¿Me entiendes? La justicia tiene que traer Ujú. ese tipo de cosas, ¿me entiendes? O sea, Ujú. que haya como un bienestar para todos, no Ujú. solamente para que es cristiano y piensa lo mismo que yo, sino que haya un bienestar para todos. Pues Jesús fue un huelguista, o sea, el ejemplo clásico cliché que siempre usan de Jesús con la prostituta, eso fue una manera de alzar la voz por la justicia, como, hey, espérate, quieres matarla a ella, pero a ver, espérate, que estás libre, tú estás libre de pecado, ¿de dónde viene ella? Ella no pecó sola, ¿no? Es como, es una manera que yo lo puedo ver, ¿no? De alzar ¿No? la Y voz. lo interesante es que iban a apedrear a ella, pero ¿y dónde estaba el hombre? Ujú. Sí, pues es la parte donde es injusto, ¿no? Y es como, Y probablemente, probablemente, o sea, no sale la Biblia, pero probablemente el hombre con el que estaba cometiendo adulterio estaba dentro de los que le iban a juzgar. a lo mejor fue el primero en que tiró la piedra. No, claro, o que estaba No, de que dentro de se los que le iban sintió a mal, juzgar. pues, ¿no? Que le cayó Ah, la claro, conciencia. pero por eso yo creo que, pero sabes que cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta de que en muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, Jesús no atacaba a las personas que no creían en él o que eran, no sé, pues, personas incrédulas. Él siempre atacaba a los religiosos, a personas que deberían comportarse de una manera, Ujú. pero no se comportaban de esa manera, sino que se comportaban de otra manera. ¿Me Sí, entiendes? fíjate que lo veo como estos que hacen auditorías. O sea, el auditor no va a regañar al empleado, va a regañar al jefe, ¿no? Al gerente, va a regañar al que se supone que debe de hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Es porque por algo tú estás liderando este lugar, ¿no? Es como, bueno, contigo no me meto porque pues el pedo no es contigo, sino con él, con el que se supone que te tiene que enseñar a ti. O sea, no es contigo, es contra ahora sí el maestro, el que quiere dársela de que va a enseñar a los demás, ¿no? Y no puede cuidar su comportamiento, su vida, su lengua. Es como que... ahora bien, nos hablas un poquito de esta situación en Chile, de que una cosa es, pues, frenar la lengua y alzar la voz por la justicia. Entonces, ¿cuánto nos podría costar el comenzar a vivir de esta manera, ¿no? En la manera de frenar la lengua. Porque hay quienes se les va así la lengua, así como... Y pasa mucho en DC así. Sí, mira, es que, a ver, en el año 73, cuando fue el golpe de Estado aquí en Chile, siempre hablamos del tema político de esa época, pero también en esa época existía el cristianismo.
y aun cuando algunos fueron parte de o apoyaron u omitieron su opinión frente a lo que sucedió en esa época, habían otro tipo de cristianos que ayudaron a personas a escapar del país porque los querían matar. Entonces, yo creo que así como en la sociedad hay personas buenas y malas, personas que actúan bien y que actúan mal, dentro del evangelio también hay personas que son buenas y malas, o actúan bien o actúan mal. Por eso que Jesús dice en un pasaje bíblico que cuando habla de que algunos hicieron fuera demonios, predicaban y bla, 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 y dice, no, a ustedes nunca los conocí. Porque por más que hicieron las cosas que Jesús quería que hicieran, ellos nunca se comportaron ni fueron como que Jesús quería que fueran. ¿Entendí? Una cosa es lo que yo hago y lo otro es lo que yo soy. Ellos hacían lo que Jesús decía que había que hacer, pero ellos no eran como Jesús decía que había que hacer. Ujú. ¿Me Como entiendes? el... Entonces, sí. entonces es importante, o sea, claro, cuando tú, cuando tú tratas de actuar bien y le traes justicia a la sociedad, no te la voy a dar pelado, o sea, es cosa de ver a Martin Luther King lo que le pasó en Estados Unidos, que él buscaba la justicia, era un pastor bautista, creo, y buscaba la justicia, al final lo terminaron matando. Pero por medio de la acción que él hizo un cambio. Y hasta el día de hoy sigue habiendo ese cambio, pero o sea, de que personas no se podían sentar dentro de una micro, o sea, él hizo un cambio, o sea, estamos hablando de que una de las revoluciones más grandes en Estados Unidos, eh, que fue traerle como a la población afroamericana, traerle como importancia, fue ese punto. Y estamos hablando de que nació de un movimiento en el cual fue conocido un pastor. O sea, eso es lo que debería en este momento existir. Que los líderes, más que enfocarse en cosas que a veces no tienen importancia, es llevar a la sociedad a la justicia de la que habla Dios, de la que habla Jesús, de igualdad para todos, de que todos tengan como las mismas, los mismos tratos, por más que tengas tu color de piel o dinero o cosas diferentes, traer justicia. Ahora, yo Ujú. no hablo de esa justicia de que, él trabaja y él no, entonces el que trabaja le quito para darle el que no. O sea, eso no es justicia. Porque a muchos como que Eso se llama se equivocan en socialismo, eso. ¿no? Claro, sí, por eso, eh, o sea, no hablo de esa justicia, sino hablo de justicia de que todos tengan las mismas herramientas para poder surgir en la vida. Ujú. Ahora, si tú no querés surgir, ya va a ser un tema tuyo, que tú no quisiste, pero vas a tener las mismas herramientas que tienen los demás. No que por tener un apellido de alta alcurnia o no sé, por haber nacido en algún lugar en específico o en una ciudad en específica, tengas más puertas más abiertas que los otros que no lo hicieron. ¿Me entiendes? O Ujú. sea, es parte de lo que es la justicia que uno debería traer. Ok, entonces, ¿cuáles son los beneficios de controlar nuestra lengua? Te metí en ¿Cómo? menos problemas. Ok, Es entonces, como, algo que te gustaría agregar para estas personas que todavía no aprenden el taekwondo de la lengua? eh, yo creo que, a ver, Dios nos dio una boca y dos oídos, o sea, deberíamos aprender a escuchar más de lo que hablamos. Hay gente que necesita, hay personas que necesitan más que los escuchemos, más que les digamos algo. Entonces, es importante, o sea, por algo tenemos dos oídos y no una boca, o sea, aprender a escuchar. Ujú. Y de este episodio, de esto que hemos estado hablando, ¿con qué te quedas? Mm, con que hay que ser consciente con las cosas que nosotros decimos. Refiero consciente así de verdad, o sea, debemos ser explícitos en saber lo que nosotros estamos diciendo, o sea, tiene que ser como la palabra.
eh, eh, ¿cómo es la palabra? Cuando tú haces algo, eh, pero lo haces, ¿Incongruencia? no, o sea, cuando tú quieres, haces algo, pero no lo haces como sin querer haciendo, sino que lo haces con su qué, en una palabra. ¿Conciencia? ¿Inconsciencia? Eh, no me acuerdo la palabra. Pero Ay, sí, eso, o sea, pero cuando tú digas algo, lo que estás diciendo tiene que tener su qué, el por qué lo estás diciendo. O cuando no digas algo, también, o sea, tiene que tener el por qué tú no lo estás diciendo. con el entendimiento, Pero, pues. claro, por eso es como, yo creo que en este mundo tan bullicioso, en el que las redes sociales, sobre todo temas como Twitter, ha provocado que nosotros vaciemos todo lo negativo que tenemos, hay que aprender a refrenar nuestros pensamientos, sobre todo lo más negativo que tenemos, aprender a controlar eso. Ujú. Pues justo en este libro se habla de muchos de esos temas que has tocado y uno de esos es lo de los pensamientos porque pues las tentaciones son eso, son un deseo oculto y el deseo oculto yace en el pensamiento, entonces ahí de momento nos pueden jalar las patas en la noche. Eh, pues Jano, yo no tengo nada más que decir. No sé si tú quieres aportar algo más a esta conversación tan chévere, tan suave, que ya va como una hora y media y no le he sentido, pero algo que quieras aportar. Eh, Nada, porque, a ver, ¿qué puede ser? Levantar a las personas que están caídas. Hay muchas personas que necesitan palabras de aliento en esta vida, sobre todo en esta época. Muchos han perdido trabajo, casa, familias. Entonces, es importante a veces llevar palabras de aliento, palabras de bendición y también un abrazo a veces también necesitan las personas. A Muy veces se ve bien. como tan como un abrazo, pero, o sea, nosotros no tenemos idea lo que nuestras palabras o acciones pueden significar para los demás, Ujú. ¿entiendes? Sí. Entonces, hay que ser Seamos vida. consciente de eso. Seamos Mm. vida con los demás, ¿no? Porque pues se supone que aquí estamos como hijos de Dios, o sea, tú, yo, el que nos está escuchando con intención de aprender de Santiago, este, estamos con la intención de acercarnos más al Padre, ¿no? Y el Padre es vida, seamos vida con los demás. Jano, ¿algún proyecto que quieras compartirnos, tus redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar tu podcast? ¿Va a haber más podcasts? A ver, háblanos un poquito de tus Sí, proyectos lo del podcast ha estado como bien congelado de hace harto tiempo. desde el 2019, yo creo. Eh, sí, no, sí, el otro día estuve viendo, creo que marzo, abril 2020, creo que publiqué el último capítulo, pero ahí lo he tenido como bien votado. Ahora, no es algo que he estado como pensando de ser como riguroso en eso, porque no quería que eh, algo que me gusta se convierta en una obligación, porque si se convierte en una obligación, me va a convertir en una carga. Ujú. Pero ahí lo he tenido, yo creo que en algún momento quizás cuando tenga algo, sea como importante que decir o alguna conversación con alguien, yo creo que voy a publicar. Incluso tengo algunos capítulos ahí como guardados para publicarlo en algún momento. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Jano Pizarro Cáceres, en Facebook también. Sabes que no estoy ocupando muchas redes sociales, Instagram y Facebook. Estoy ocupando más ahora Twitter, me pongo ahí a, a leer harto. Pero sí, por medio de Jano Pizarro Cáceres me pueden encontrar. Bueno, y el podcast de Dice Así, que de vez en cuando que estamos también. Ahora, claro, vamos a estar turnándonos un poco más. Pero bueno, ahora como voy a ser papá nuevamente, no, estoy como, mi cabeza está como en muchas otras cosas.
Sí, 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 es una etapa que ya has vivido porque pues eres papá ya de tu hija. No sé si tienes otros hijos, pero No, es que es... yo tuve hijo bien ya mayor. A mis mm, 30 años nació Zoe. O sea, Entonces tendrías eh, dos ahorita, dos sí, hijos. Ok. Pues lo bueno que Zoe ya es grande, ¿no? ¿Y qué edad tiene Zoe? 5. Ah, no, pues ahí les va a ayudar de momento. Le va a tocar criar a su hijo, a su hermano, perdón. Eh, pues ya saben, escuchen El Extranjero. Es un podcast interesante. De hecho, el Jano dice así, con el Jano de extranjero son... Muy diferente. Sí, son sensaciones muy distintas y también eso está chido porque es parte de él. El Jano que no ataca, sino argumenta. Y el Jano que educa, que comparte un monólogo de reflexiones de su vida, de incluso es un devocional prácticamente su podcast y está ¿No? chido, aprendes cosas que te relajan. De hecho, su podcast de momento, si quieres relajarte, escúchalo y vas a andar vibrando en otro universo. Eh, pues yo solamente puedo decirle a todos los escuchas que si de momento te dolieron algunas palabras, mi intención no es que te sientas condenado, mi intención no es que te sientas agobiado, al contrario, sino como que se active ahí una alerta en tu vida de, ok, tengo que comenzar a medir lo que estoy diciendo. No es algo de la noche a la mañana, porque si eres alguien que te encanta el chisme, como dirían en Buscando a Nemo, un día a la vez, un chisme menos a la vez, un día a la vez, que te está carcomiendo el chisme y dices, no, hoy no. Bueno, 30 minutos, ok. Es poco a poco. Yo te entiendo claramente. Yo vengo de una línea de quejarme de todo mundo, hasta gente del camión y no hablaba vida, pero ahorita ya hablemos vida. Y solamente les puedo decir, Dios los bendiga, sigan a Jano, escuchen su proyecto y pues sean felices. Ahí nos escucharás en la siguiente semana con el siguiente tema. Sígueme en Instagram como el pan de enojón y comparte este episodio. Que la gente ahí, si tienes una hermana que no se calla y que nomás anda tirando veneno, etiquétala. A ver qué pasa. Dios los bendiga. Bye. Bye.